El día de hoy vamos a ir desarrollando un tema muy importante relacionado a las situaciones de cantidad. Sabemos que el desarrollo de la propia competencia del área de matemática implica que como docentes deberíamos manejar, ¿no?, el conocimiento disciplinar y didáctico en el área de matemática, considerando el desarrollo de las competencias. Y que cada competencia tiene su propia fenomenología, ¿no? Y dentro del desarrollo de las competencias existen algunas estrategias propias que nos van a permitir desarrollar lo que exige trabajar la propia competencia. Entonces, el día de hoy vamos a ir viendo cómo es que a manera de estrategia didáctica y de conocimiento disciplinar se debe abordar las situaciones de cantidad. Toda competencia responde a tres preguntas muy importantes, ¿no? ¿Qué se trabaja en la competencia? ¿Cómo se trabaja la competencia? ¿Y para qué es que se trabaja cada una de las competencias? Entonces, la competencia resuelve problemas de cantidad. Tiene una particularidad, vamos a llamarlo así, tiene implicancia en las demás competencias en realidad. Entonces, se convierte en una competencia transversal dentro del área de matemática nada más, ¿no? Porque esta competencia va a permitir el desarrollo de las demás competencias, ¿no? En vista que la misma fenomenología y el conocimiento, en este caso científico, que esperamos lograr en los estudiantes, les sirve de base para el desarrollo de las demás competencias. Entonces, aquí resolver problemas de cantidad va a consistir en que sean nuestros propios estudiantes que tengan que realizar dos acciones concretas. Bien pueden solucionar problemas o bien pueden plantear otros problemas. Entonces, aquí el docente va a tomar estas dos alternativas para el diseño de sus actividades de aprendizaje, ¿no? O bien para poder complementar las actividades, ¿no? O bien soluciona un problema y planteamos otros, ¿no?, a partir de ese problema, o bien planteamos un problema para resolver. Entonces, de ida y vuelta, ¿ya? Pero esto no lo hace el docente. La idea es que bajo un enfoque, ¿no?, por competencias y bajo un enfoque centrado en la resolución de problemas, el cual es nuestro enfoque, el promotor de todo el aprendizaje y la construcción de los aprendizajes es el estudiante. No hay más. Nosotros nos convertimos en el mediador, facilitador de todos esos aprendizajes. Pero estas dos actividades que propone la propia competencia, ¿no?, tiene que demandar en nuestros estudiantes que se construya y se comprenda algo muy básico, que son las nociones. Entonces es así que el papel de la matemática fue un papel muy importante cuando, en la construcción del conocimiento, nuestros alumnos aprenden nociones. Y luego de haber construido las nociones, los alumnos tienen que pasar por un proceso de comprensión de esas nociones. Una cosa es construir la noción y otra cosa es comprender esa noción en diversas situaciones, obviamente. O sea, hablamos de un proceso de construir ciertos aprendizajes previos para los estudiantes y luego aplicar esos aprendizajes previos, ¿no?, en alguna situación. Entonces, el papel y el rol del docente tiene que tener esa mirada. Tiene que tener una mirada de cuando va a trabajar números enteros, ¿no? Entonces, lo primero que yo tengo que garantizar es que se construya una noción, primero, de los números enteros, y que luego esta noción sea comprendida en diversas situaciones. O sea, viene la aplicación. Entonces, hablamos de un momento de donde la teoría se construye
y un momento donde aplicamos esa teoría, esos conceptos, en algo práctico, ¿no? Entonces, estamos un poco acostumbrados a que los alumnos trabajen en situaciones de cantidad con operaciones de frente, ¿no? Sin embargo, es necesario considerar que cuando vienen las casuísticas del Ministerio de Educación, las casuísticas en situaciones de cantidad, en un mínimo porcentaje, es de desarrollo y en un mayor porcentaje es sobre estos dos elementos, de construir nociones y de comprender cómo se aplican esos conceptos, esas nociones que el alumno va construyendo en el camino, ¿no? Por eso es que lo hemos ido remarcando un poco de rojo. Y que cuando resolvamos algunas casuísticas sobre cantidad, ¿no? Vamos a estar centrados en que el alumno solucione problemas. Entonces, esto es el qué es lo que deben realizar los estudiantes en esta competencia. Deben construir nociones de número, deben comprender esa noción en una aplicación, ¿no? En una situación de lo que es el número, de los propios sistemas numéricos, cómo construimos nociones de sistemas numéricos, cómo construimos nociones cuando los alumnos tienen que trabajar las operaciones, ¿no? Y que en qué momento utilizamos esa comprensión para resolver un problema. Y por último, las propiedades que surgen, obviamente, al construir esas nociones y al comprender y aplicar esas nociones de propiedades. ¿Mm? Pero además, nosotros debemos garantizar que nuestros alumnos, ¿no?, puedan comprender ese significado de todo este conocimiento en una situación que van a aplicar, ¿ya? Y esto les debe servir para lograr lo siguiente. En esta competencia, las representaciones juegan un papel muy importante, porque existen varios desempeños que exigen trabajar con longitud, tiempo, masa, etcétera, y etcétera. Entonces, aquí es que el estudiante, cuando construye esas nociones de cantidad o de sistemas numéricos, debe tratar de ir utilizando diversos tipos de representaciones semióticas, ¿no? Esto le va a permitir, ¿no?, establecer o reproducir un conjunto de relaciones entre esos datos que va representando. Eso le va a permitir reproducir esas relaciones que existen cuando soluciona un problema, ¿no? Cuando el estudiante encuentra una relación, ¿no?, entre esos datos. Más adelante vamos a ver a qué se refiere. Esto es algo que aparece de forma constante y permanente en el primer desempeño de primero a quinto. Entonces yo tengo que garantizar que no solamente solucione y demande construir nociones de cantidad, números, sino que también en ese proceso el alumno pueda utilizar diversas representaciones para que pueda reproducir esas relaciones que existen al momento de utilizar esas representaciones. También implica que nuestros estudiantes, ¿no?, puedan realizar procesos de cálculos exactos, puedan utilizar una variedad de estrategias y procedimientos para realizar, obviamente, esos cálculos o esos procesos de resolución, ¿no?, considerando unidades de medida u otros recursos que pueda tener a la mano. Es muy importante considerar que cuando trabajamos situaciones de cantidad, debemos lograr que el alumno utilice un razonamiento lógico. No solamente esté centrado en algo que necesita, que es el cálculo, sino que el razonamiento, ¿no?, sea la base fundamental para que luego el estudiante aplique el cálculo. La evaluación está centrada en los procesos de aprendizaje y esta competencia también está centrada en que el alumno pueda desarrollar todos sus aprendizajes en ese proceso. Entonces, yo tengo que garantizar
que cuando se resuelvan problemas de cantidad, no me vaya a la respuesta. La respuesta es lo último que debo ver. Lo que tengo que ver es todo el proceso que el alumno ha realizado desde el planteamiento del problema para encontrar la solución. Aquí tengo que centrar mi mirada. Y esto se va a lograr cuando el estudiante pueda realizar comparaciones, cuando explique, ¿no?, esas analogías, cuando en este proceso pueda lograr inducir alguna propiedad, ¿no?, a partir de casos particulares o de diversos ejemplos. Entonces, aquí la estrategia que vamos a utilizar tiene que ser la pertinente para lograr todo lo que me está pidiendo la competencia. En ese marco y bajo el enfoque centrado en la resolución de problemas, ¿no?, es que el estudiante tiene que movilizar las capacidades que implica trabajar esta propia competencia. Y al hablar de las capacidades, entonces estamos hablando de que no necesariamente en una planificación, en esta competencia, solo se va a abordar una capacidad, porque resultaría muy básico, muy elemental y quedaría muy corto, ¿no? Porque la idea es que el estudiante resuelva problemas de cantidad, pero en su resolución de los problemas de cantidad, lo que tiene que garantizar es que se combinen todas las capacidades. Y la idea de combinar las capacidades implica que el alumno en el proceso va a dar significado de esas representaciones de las relaciones que existen entre los datos. En esa resolución va a construir nociones, va a comprender esas nociones. En esa resolución va a tener que emplear, seleccionar estrategias, procedimientos, ¿no? Y para que el alumno pueda realizar comparaciones o pueda explicar, ¿no?, a través de esas propiedades que va descubriendo en el proceso. La competencia de resolver problemas de cantidad implica dentro del proceso, ¿no?, de aprendizaje que el alumno pueda establecer relaciones. Habla mucho del establecimiento de relaciones. Pero ¿a qué nos referimos cuando establecen relaciones?, ¿no? Esta competencia implica bastante que el alumno pueda transformar o establecer esas relaciones, pero con los datos que va a trabajar, ¿no? Y esto lo va a hacer a través de expresiones numéricas, pues. La idea es llegar a una expresión numérica que me permita solucionar el problema. Expresiones numéricas como las que estamos observando en esta imagen, ¿no?, que le va a ayudar a comprender las diversas representaciones que tienen los números cuando se resuelve un problema o cuando de repente se propone. ¿Quién no ha trabajado, ¿no?, en la actualidad los números racionales con fracciones, decimales, porcentajes, etcétera? ¿Y en qué momento, si hacemos una reflexión, decimos que ese conocimiento, ese saber, esa noción, el alumno lo tiene que aplicar en otra situación o en otra competencia? Por ejemplo, en gestión de datos, cuando hacemos las tablas de frecuencia, necesitamos bastante de esos conocimientos, en trigonometría, etcétera. Pero también cuando trabajamos esta competencia debemos ser conscientes de que no existe un solo camino para resolver un problema, sino que la idea es promover en los estudiantes, ¿no?, la capacidad de que ellos comprendan que existen múltiples formas de resolver un problema, ¿ya? Pero para eso necesitamos que el alumno logre garantizar la construcción de sus propios conocimientos, pues, que sea él mismo.
que sea él mismo quien logre construir sus aprendizajes, en base obviamente a la experimentación. ¿Cómo yo logro establecer relaciones entre datos? Es algo que nos exige trabajar, uno de los desempeños, ¿no? Primero desempeño. ¿Cómo yo busco que mis estudiantes puedan establecer ese tipo de relaciones? Entonces, cuando nosotros abordamos esta competencia, lo que debemos buscar en el estudiante en forma concreta es que cuando se establecen esas relaciones entre esos datos, busquemos que el alumno pueda lograr establecer un modelo matemático, ¿no? Que incluya operaciones de suma, resta, multiplicación o división. Que ese problema que se le está presentando en un lenguaje común, coloquial, ¿no? Se transforme en otro tipo de representación, ¿no? Matemática que incluye números y operaciones. Entonces, eso es lo que debemos buscar en ellos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros abordemos esta competencia, vamos a tener que trabajar, ¿no? Con la capacidad, pues, traduce. La capacidad traduce va a movilizar que nuestros estudiantes establezcan esas relaciones entre los datos que existen, ¿no? El doble de la edad de Pedro, ¿no? Etcétera. Luis Rico, ¿no? Nos dice al respecto. Debemos detectar y usar relaciones numéricas, ¿no? Dice, es utilizar hechos numéricos que modificados y adaptados ayudan a obtener el resultado buscado. Ejemplo. Dice, si deseamos utilizar el triple de un número, entonces debemos multiplicar por 3. Por ejemplo, esto implica que el triple de 7 es 21, que puede ser multiplicado 3 veces el 7 o sumado 3 veces. Entonces, aquí vamos estableciendo las relaciones, incluyendo las operaciones. Estas relaciones también se pueden dar, ¿no? Para determinar la suma de dos números consecutivos, como por ejemplo 7 más 8, que es el doble de 7 más 1. Entonces, este tipo de representaciones es lo que debemos buscar que el estudiante comprenda al trabajar esta competencia. Un docente plantea el siguiente problema a sus estudiantes. Una tienda ha incrementado en 20% el precio de unos zapatos que inicialmente costaban 150 soles. Debido a las pocas ventas, la tienda decide reducir el precio en un 20%. ¿Cuál es el precio final de dichos zapatos? Uno de los estudiantes responde lo siguiente. El precio final es el mismo, es decir, 150 soles. Primero aumentó 20 soles y eso es 30. Luego disminuyó 20 soles y eso, 20%, perdón, que es 30. Entonces no hubo ningún cambio al precio, el precio se mantiene. El docente tiene como propósito retroalimentar de modo que el estudiante reflexione sobre su error. ¿Qué acciones es pertinente para lograr este propósito? 27. A ver, vamos a ver. Le pregunto qué porcentajes ha aplicado, por qué crees que se mantiene igual y luego le tengo que indicar que efectivamente y todo eso. Esto es reflexiva descriptiva. B, yo le tengo que decir que el precio final no es lo mismo y todo esto. Reflexiva descriptiva. C, pedir que identifique a qué cantidad se le aplique el aumento, ¿no? Y que lo calcule. Luego le tengo que solicitar que determine el precio con el aumento. Después le voy a preguntar por la cantidad que se le aplicará el descuento y pedir que analice si eso es cierto. Yo no le explico nada. Entonces, acá le indica, acá también le dice
y acá no le dice. Entonces, ¿dónde encontramos retroalimentación reflexiva? Donde yo le doy pautas al estudiante de cómo puede hacer, qué ha fallado, qué tiene que hacer, se llama retroalimentación descriptiva, ¿no? Y eso lo vemos en la A y en la B. Pero donde yo le doy algunas pistas, algunas preguntas, alguna orientación para que él mismo realice, se llama retroalimentación reflexiva, que la encontramos en la C. Solo es buscar en las alternativas los tipos de retroalimentación. Luego que los estudiantes han desarrollado actividades para construir la noción de un número entero y sus operaciones, un docente pregunta a la clase: ¿es cierto que si se adiciona un número a otro, el resultado siempre es mayor que cada uno de los sumandos? Un estudiante alza la mano y afirma: sí, siempre que se suma un número con otro, ese resultado que se obtiene es mayor. Teniendo en cuenta esta afirmación de la estudiante, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente para generar ese conflicto cognitivo? A. Le vamos a solicitar que brinde un ejemplo que acompañe su afirmación. Luego le vamos a preguntar: ¿por qué crees que al sumar un número con otro, siempre el resultado es mayor que otros sumandos? ¿Estás aplicando alguna propiedad? ¿Cuáles son las propiedades? ¿Esto le permitirá generar conflicto? B. Le vamos a entregar fichas azules en las que cada un número representa un número positivo y fichas rojas en las que cada una representa un número negativo, -1. Luego pedir que represente el número +7 utilizando fichas azules y después que represente el número -7 con fichas rojas. C. Le vamos a pedir que encuentre el resultado de sumar +2 y -5. Luego preguntar: ¿el resultado que se obtiene es mayor que cada uno de los sumandos? ¿En qué casos el resultado de una adición no es mayor que cada uno de los sumandos? ¿Cuál de estas tres alternativas permite que el estudiante ingrese en un conflicto cognitivo? ¿Mm? ¿Cuál de estas tres alternativas permite cuestionar lo que está afirmando la estudiante? Siempre que se suma un número con otro, el resultado siempre, ¿no?, que se obtiene es mayor. Entonces, ¿cuál permite cuestionar? Eso es lo que busca el conflicto cognitivo. Ujú. Muy bien, Armando, Nancy. Muy bien, José. Entonces, el último es lo que le va a permitir cuestionar, porque ella tiene la afirmación de que siempre que sumas, entonces el resultado siempre es mayor que los dos. 29. Un docente tiene como propósito que sus estudiantes resuelvan problemas que implican operaciones con números racionales. Para ello plantea la siguiente pregunta: ¿qué entienden por razón de dos números? Un estudiante responde lo siguiente: la razón de dos números es la división entre dos valores. Es una operación que consiste en dividir una cantidad grande entre una pequeña. Luego la docente pregunta: ¿cómo entiendes la razón de 2/3? ¿En qué casos de la vida real se puede emplear esta representación? ¿Por qué la acción, ¿no?, docente favorece la generación del conflicto cognitivo en la estudiante? Ella dice: consiste en dividir algo grande entre algo pequeño.
Y la maestra le dice, ¿y cómo entiendes esto? ¿Dónde se ve? Entonces, ¿qué busca el conflicto cognitivo? Acá está la respuesta. Cuestionar ese significado. Siempre es así. Entonces, son preguntas que pueden venir en el examen y siempre busquen esa alternativa. Hay a la ecuación del segundo grado que da, ¿no? Para una de sus raíces, el valor de x. X igual 2 más 1 sobre 2 más 1 sobre 2 más 1 sobre etc. Un estudiante presentó el siguiente desarrollo. Miren. X igual 2 más 1 sobre rojo, 1 más 2, 2 más 1 sobre 2 más 1 sobre 2, etc. Es una fracción continua en la que podemos decir X igual 2 más 1 sobre 2 más 1 sobre 2. Por lo tanto, X igual 2 más 1 sobre X. Realizando la operación, dice X al cuadrado igual 2X más 1. Por lo tanto, X al cuadrado menos 2X menos 1 igual a 0. La tarea presentada por el docente es una tarea de alta demanda cognitiva, baja o alta demanda cognitiva, que tiene algoritmos con conexión. ¿Será de la A a la B o a la C? Alta demanda cognitiva para hacer matemática, baja demanda cognitiva o alta demanda cognitiva, donde se trabaja algoritmos con conexión. Muy bien. Entonces, existen tareas, ¿no?, donde se pueden aplicar en un contexto extramatemático y en un contexto intramatemático. Los que se aplican en un contexto intramatemático permiten a los estudiantes, ¿no?, profundizar en la matemática, ¿no? Llegar a establecer leyes, reglas, generalizaciones, etcétera. Eso es en un contexto intramatemático, ¿no? Donde, por ejemplo, a partir de un proceso de inducción, llegan a establecer reglas, fórmulas, leyes, etc. Y en un contexto extramatemático es donde ya aplican, ¿no?, estas reglas, estas leyes o la matemática. Muy bien. ¿En qué contexto está esto? ¿Intra o extra? Intra. ¿Y qué nos dice Stein sobre la demanda cognitiva? Stein nos dice de que existen dos tipos de tareas, ¿no?, de alta demanda cognitiva. Una tarea donde vas a aplicar, ¿no?, todos esos conocimientos, esos conceptos matemáticos, y a eso le llaman tareas con conexión, y las tareas para hacer matemática. Y las tareas para hacer matemática es para profundizar en el concepto, en la propia matemática, ¿no? Entonces, aquí es donde trabajamos en un contexto intramatemático. Y aquí es donde aplicamos ya esos conceptos en algo que se espera interpretar. Como por ejemplo, hemos hablado la semana pasada de la moda, la media, la mediana, ¿no? Y eso se aplica en un contexto extramatemático, ¿no? ¿Qué significa estos valores, estos resultados, etcétera? Pero en un contexto intramatemático, ¿no?, por ejemplo, el estudiante a través de un proceso de inducción
establece una regla. ¿Sí? Y de esa regla puede sacar sus particularidades, sus restricciones, etcétera. Entonces, esto es algo intramatemático, de alta demanda cognitiva que permite hacer matemática. Un docente dejó diversas tareas a los estudiantes de primer grado sobre operaciones combinadas con números racionales. ¿Cuál es la de mayor demanda cognitiva? A ver, aplicamos. Cuando elaboran un presupuesto familiar, cuando analizan esta operación, cuando comprenden el siguiente problema. ¿Cuál es de mayor demanda cognitiva? Que comprendan un problema será una tarea de alta demanda cognitiva, la comprensión. Ujú. Aquí hay una operación. Lo único que van a hacer es nada, un proceso ya conocido, ¿no? Mientras que cuando elaboran un presupuesto familiar, ahí aplicamos en un contexto extra matemático. Listo. Muy bien, colegas, estimados amigos. Creo que ya se están durmiendo, no los veo por ahí. Prendan sus cámaras, nos despedimos hasta la próxima semana. Cuídense mucho a todos, espero que les vaya muy bien en este fin de semana. Hay que protegernos de todas maneras, sin bajar la guardia. Hasta una próxima oportunidad.